Jesús el Galileo. De entrada, vamos a hablar un poco de Galilea para esa época, un poco el contexto geopolítico, porque eso nos va a dar unas características de la región que obviamente las vamos a poder ver reflejadas en el ámbito arqueológico y a su vez poderlas entender desde la persona de Jesús. El objetivo de la arqueología no es demostrar la existencia de Jesús. Em, si por ahí, cuando el arqueólogo esté trabajando en donde esté trabajando, se encuentra algún dato arqueológico, alguna evidencia que nos ayude a entender un poco más el paso de Jesús, pues obviamente brincamos, ¿no? Habrá quienes no brinquen, pero bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera es un documento que nos puede, un documento como objeto, no como documento escrito, que nos puede ayudar a comprender mejor la existencia de las personas que vivieron en esa época y obviamente también tratar de entender un poco más, como ahorita lo decía en la presentación que hizo favor Henry de decir sobre mi trabajo, que nos ayuda a entender la vida cotidiana. Y creo que eso es lo más importante. Cuando logramos entender la vida cotidiana, en este caso de Galilea para el siglo primero, entendemos la persona de Jesús. Es como algo que se da como por añadidura, valga la expresión, ¿no? Porque si Jesús fue una persona que vivió en Galilea para el siglo primero, obviamente los usos, las costumbres, las tradiciones, los objetos que nosotros descubrimos, no necesariamente son objetos que él utilizó ese documento o ese objeto, pero nos ayudan a entender un poco cómo fue la vida de Jesús. Entonces, la arqueología, yo siempre digo que es un puente porque nos ayuda a unir disciplinas. Entonces, yo como arqueóloga jamás voy a llegar a decirles una verdad absoluta, no es el objetivo de la arqueología, pero sí da pistas de lo que va descubriendo. Ahora, si el arqueólogo sabe unir a través de ese puente a otras disciplinas, a historiadores, antropólogos, a historiadores del arte, a epigrafistas. Obviamente, ellos con su trabajo, con su especialización, nos van abriendo el abanico de información y el arqueólogo tiene que sintetizar toda esa información para presentar una propuesta de lo que se está trabajando. Entonces, la arqueología une disciplinas, pero también la arqueología une, en este caso, la ciencia y la fe, ¿no? Por estar trabajando en un lugar de historia, pero al mismo tiempo bíblico, une la ciencia y la fe. No son dos áreas de conocimiento que caminan paralelas, sino que de alguna manera se entrelazan. Y cuando uno tiene más datos, bueno, ese es mi punto de vista, posiblemente hay aquí quienes me lo corrijan y totalmente de acuerdo, cuando uno tiene más datos que le ayudan a entender un contexto, en este caso la Galilea del siglo primero, la fe se puede potenciar. Les pongo un ejemplo y ahorita ya vamos a la presentación. Cuando yo llegué a Israel, yo me acuerdo que uno de los pasajes bíblicos que a mí siempre me llamaba la atención era el de las aguas del mar de Galilea, la tempestad en el mar de Galilea, ¿no? Entonces yo vi el pasaje aquí, lo leía y yo decía, ¿cómo será esa tempestad en el mar de Galilea? De entrada, pues sabemos que no es un mar, ¿no? Entonces, ¿cómo en un mar puede haber una tempestad bruta? Entonces, la primera vez que fui a Israel como peregrina, yo vi el mar de Galilea con una calma, con una paz que yo decía, ¿y aquí cuándo viene la tormenta? ¿Cómo contextualizo el pasaje de la tormenta en un lugar en donde no hay tormentas? Bueno, acto seguido, cuando tengo la oportunidad de estar allá, en el 2010, cuando empezamos a trabajar en arqueología, noviembre del 2010, diciembre del 2010, unos ventarrones, unas lluvias que entonces sí entendí el pasaje de la tormenta. Entonces, entender su geografía, entender el contexto histórico, el contexto político, los hallazgos arqueológicos, evidentemente nos ayudan a decir, ah, mira, esto que dice en la Biblia, mira, me lo puedo imaginar de esta manera, ¿no?
Entonces, no sé si eso nos pueda servir. A mí me ayuda mucho pensar en ese pasaje y luego cómo a partir de la experiencia, en este caso una experiencia de uno mismo al estar en una tormenta en esa región, pues obviamente ayuda a contextualizar mucho más estos pasajes. Bueno, algo rápido de bibliografía, ya les mostraba Henry uno de estos libros, ¿no? En donde por ahí ahora me estoy enterando que aparezco, pero bueno, son libros que son interesantes y que nos van a ayudar si alguien quiere profundizar mucho más en estos temas, pues obviamente les recomiendo estos libros, ¿no? Para poder entender realmente la vida de Jesús, pues hay que profundizar en Nazaret. No vale solamente con que nos concentremos en la zona del mar de Galilea, sino hay que ir un poco más allá a las villas que están en la zona de la Baja Mesopotamia. Obviamente todo el trabajo que se ha hecho en Cafarnaún, un trabajo muy interesante, porque gracias al trabajo que hicieron Estanislao Lofreda y Virgilio Corvo, los dos franciscanos, es que hoy día tenemos una visión mucho más clara de los tipos de cerámica que nos podemos encontrar. La cerámica que encontramos allá es una cerámica tal cual como lo están viendo en la imagen de la portada del libro de Holy Land Pottery. Es una cerámica sin chiste, es una cerámica naranja que no tiene decorado, que no tiene ningún tipo de algún dato en términos de estilo que nos pueda ayudar a fechar por colores, por imágenes, por grafías que puedan estar ahí, obedece evidentemente a la normatividad de la ley judía para la elaboración de cerámica que no se saliera de sus normas de tradición y de uso y de costumbre. Sin embargo, es eh, aporta mucho, se me fue la palabra, perdón, aporta mucho los libros que hicieron estos dos franciscanos, porque nos dieron a entender cómo a partir de ciertos rasgos en la cerámica, como lo son los bordes de las jarras, de los platos, de las ánforas, las asas, o las agarraderas, como le llamemos en distintos lugares, es lo que nos puede ayudar a entender si es siglo primero, siglo segundo, porque los colores son igualmente como muy opacos. Es un naranja, pero que no tiene tonalidades rojizas o no tiene ningún decorado, ¿no? Obviamente también estos dos libros muy buenos, Jesús de Nazaret, sus palabras y las nuestras, y uno que les recomiendo mucho si tienen la oportunidad de conseguirlo, se llama Arqueología y Evangelios. Es un trabajo que hizo Joaquín González Echegaray. Ya está muy superado en muchas cosas, pero nos da una visión como como muy familiar, muy humana de Jesús porque uno de sus principios es, dice, bueno, a ver, ok, hablamos de un personaje que lo podemos entender desde el ámbito histórico, desde el ámbito religioso, ¿cómo lo ubicamos? Y él de una manera muy sencilla dice, antes que cualquier cosa, voy a entenderlo como persona. ¿Qué hacía? ¿Qué nos podemos imaginar que hacía esta persona desde pequeño hasta la edad adulta? ¿Cómo vivió? Entonces es un libro que de verdad les recomiendo. Lo pueden encontrar en internet, en PDF, y es un libro, la verdad es que muy bueno. Aunque no vamos a hablar de manera particular hoy día de Magdala, se los dejo ahí como interrogante para otra ocasión que tengamos la oportunidad de compartir. Bueno, les pongo alguna de la bibliografía que hemos nosotros publicado en Magdala. Esta es una revista que también, si ustedes entran a mi perfil de academia, está el Proyecto Arqueológico Magdala. Tenemos muchos artículos en este libro El Pensador, pero me gusta mucho ponerlo porque fue una de las primeras publicaciones que sacamos en Magdala y que hoy día les puedo decir que lo que está escrito ahí ya lo hemos superado por mucho y nos hemos desdecido de cosas que ahí decimos. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque la arqueología no es una ciencia exacta. Entonces, al no ser una ciencia exacta y estamos sujetos a los descubrimientos, yo hoy puedo afirmar una cosa y mañana puedo descubrir otra cosa que me rompa totalmente las teorías que yo había planteado, ¿no? Entonces, son artículos que hemos publicado en Magdala y que pues están
en PDF y no hay ningún problema en poderlos descargar desde el perfil de academia, ¿no? Bueno, un poco el contexto histórico y geográfico. Bueno, la zona de Galilea ha sido una, bueno, fue una zona de mucho interés en términos de geografía, de toda la variedad de climas, de alturas que nos ofrece esta región y obviamente también permite que haya distintos tipos de asentamiento. Pero también obviamente vamos a ver cómo se va a ir configurando a partir de la historia una Galilea que va a tener una configuración política, económica, incluso cultural muy particular, ¿no? Eh, todos los descubrimientos arqueológicos que sean, perdón, aquí tengo un error de dedo, discúlpenme, lo corrijo. Eh, todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en esta región aportan mucho a la vida cotidiana del siglo primero, porque algo muy particular de la zona de Galilea es que no se ha urbanizado al 100%. Entonces, todo lo que es la costa, déjenme les pongo, no, este mapa no, me voy a adelantar tantito, yo siempre voy y vengo. Aquí está el mar de Galilea. Ay Dios, todo lo que son los asentamientos que están a orilla del mar de Galilea son asentamientos que lo más que han sufrido en términos contemporáneos son terrenos para la agricultura. Y los poblados son poblados que se han asentado en las montañas o se han asentado un poco más en la zona de los altos del Golán y ha permitido que la arqueología pueda tener una visión mucho más clara de cómo eran estos asentamientos para el siglo primero, cosa que no sucede, por ejemplo, que lo vamos a ver en Nazaret. Nazaret hoy día es una ciudad árabe, es una ciudad en donde viven palestinos árabes, palestinos cristianos, y es una mezcla entre lo contemporáneo y lo antiguo, muy particular. Pero en las casas, en los patios, se ha logrado registrar algo de la vida del siglo primero, pero no tenemos una visión como muy clara de esas casas. En cambio, en la zona del mar de Galilea, uno llega a Cafarnaún y literalmente lo único que hace falta es como ver el edificio completo, lo mismo en Magdala, lo mismo en Bethsaida. Hay mucha más versatilidad en el ámbito de la arqueología en un terreno en donde no se ha dado ningún tipo de construcción contemporánea, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a entender un poco más también todos estos descubrimientos en términos arqueológicos. Es muy importante entender que toda la información que proporciona la arqueología, en este caso en la Galilea, es para entender la vida cotidiana. Habrá algunos proyectos o algunos arqueólogos que sí tengan muy en claro demostrar el paso de Jesús. Es muy complicado demostrar el paso de Jesús en la persona de Jesús, pero sí podemos entender cómo era su entorno para poder comprender cómo era su vida. Todo lo que es hoy día, que estamos en pleno conflicto y no nos vamos a meter en cuestiones políticas, hoy día no es tema, pero todo lo que es hoy día el territorio de Israel, el territorio de Palestina, históricamente ha sido una región deseada por muchos imperios. Fue un territorio que conectaba económica, cultural e incluso bélicamente a imperios. Los egipcios tomaron la decisión de pelearse con los hititas en el territorio de lo que hoy día es Israel. Los de Babilonia contra los de Egipto, en vez de pelearse en sus respectivas civilizaciones o ciudades-estado, se peleaban en un terreno neutral. ¿Y por qué no? Ese terreno neutral fue justo parte de este corredor del Levante. Entonces, en esta zona del corredor del Levante, que es también, lo podemos entender como el corredor siro-palestino, vamos a tener imperios que van a luchar por tener acceso a este corredor que permitía rutas comerciales, permitía oleadas migratorias, permitía el contacto entre civilizaciones y vamos a tener a Mesopotamia con todos sus imperios, vamos a tener a los hititas y vamos a tener a los egipcios principalmente
luchando por este espacio que es este de aquí y que siempre ha sido un territorio deseado. Eh, Nunca ha habido paz en ese lugar, siempre ha sido un territorio de conflicto. No extraña que hoy día haya un conflicto por las razones que sean, pero en esa región, todo lo que es la parte de la Gran Mesopotamia, aquí se las estoy marcando, el territorio hitita en lo que hoy día es Turquía y los egipcios se disputaban este sector y era verdaderamente un conflicto entre todos estos. Claro, las poblaciones o los grupos culturales o étnicos que se desarrollaron en este corredor de Levante no tuvieron la potencia que hubo en Mesopotamia, que hubo con los hititas y que hubo con Egipto, ¿no? Entonces eran grupos étnicos, culturales con menor fuerza en términos como de geopolítica e incluso en cuestiones bélicas, a diferencia de estos otros imperios, incluyendo el persa, ¿no? Que nos van a traer en jaque en el mundo de la antigüedad. Evidencia de estos imperios las encontramos en Galilea. Si uno va a Galilea y va a Megiddo o va a Beteán, vamos a encontrar evidencia de los egipcios, de los de Mesopotamia, de los persas. Es una región histórica y obviamente en Galilea encontramos también toda esta variedad cultural, histórica y demás. En términos geográficos, también es una región muy particular porque está dividida en dos, lo que conocemos como la Alta y la Baja Galilea, ¿no? Y aquí les pongo un poco el mapa de la región de Galilea. Hacia la derecha tendríamos todo lo que es la Alta Galilea y hacia la izquierda tendríamos lo que es la Baja Galilea. De manera particular, por ejemplo, todo lo que es el trabajo que se ha hecho en Cafarnaún, en Betsaida, en Magdala, en la zona de y Posusita, que es una ciudad de la Decápolis, estamos ubicados bajo el nivel del mar, ¿no? ¿Por qué? Porque es una depresión y eso permite también que haya una diversidad en cuanto al clima y las posibilidades para la agricultura. Tenemos obviamente el río Jordán, que tiene su nacimiento aquí en la zona de Cesarea de Filipo, en lo que es la Alta Galilea. Su elevación más alta es el Monterbón, una montaña que siempre está o casi siempre está nevada, y de ahí bajamos hasta lo que sería el Mar Muerto, ¿no? Que es producto de la corriente del río Jordán y del mar de Galilea. Obviamente hay datos en fuentes que nos vamos a encontrar referencia como Plinio en su historia natural, vamos a encontrar también a Estrabo que nos va a hablar de toda esta región, vamos a encontrar obviamente también a nuestro amigo Flavio Josefo que nos va a describir algunas de las características de la población, de la región y que nos va a ayudar a entender lo que realmente nosotros queremos, ¿no? Tratar de entender o qué objetos arqueológicos podemos tener como complemento a los evangelios y que nos pueden ayudar a vivificarlo, a entenderlo, como que a darle vida a lo que realmente pudo haber sido la vida de Jesús en esta región. Este mapa me gusta mucho porque nos muestra justo la geografía que hay en este lugar. Y justo aquí tendríamos la parte más elevada que ya está con frontera con Siria y con frontera con Líbano. De hecho, este monte Hermón famosísimo eh, da hacia Líbano. Uno puede estar aquí en el monte Hermón y de pronto ver la frontera con Líbano y de pronto ver la frontera con Siria y al otro lado mirar y decir estoy en Israel. Es un lugar estratégico muy particular. Tendríamos aquí todo lo que es el nacimiento del río Jordán, el mar de Galilea y obviamente su recorrido hasta desembocar a el, el mar muerto, ¿no? Y entonces ahí tenemos las montañas, las planicies y obviamente también los distintos tipos de cultivos, tierra fértil para determinados granos, determinadas semillas y que hasta hoy día sigue siendo un territorio bastante rico en lo que es la cuestión de cultivos.
Vamos a encontrar actividad arqueológica o actividad de personas humanas, de seres humanos, desde lo que es el paleolítico, pasando por el neolítico y evidentemente hasta todo lo que es nuestra historia que a nosotros nos compete, que es el siglo primero y la ocupación romana. Se han encontrado primeros registros de actividad agrícola en esa zona muy antigua, producción de vid, producción de oliva y obviamente dentro de todo eso herramientas elaboradas en piedra, algunos asentamientos un poquito más rústicos, por llamarle de algún modo, y que nos van a ayudar a entender cómo ha sido la historia de esta región. Se han descubierto recientemente algunos asentamientos muy particulares que tienen esta forma circular, un poco como lo que sería el Stonehenge de Gran Bretaña, bueno, de Inglaterra. La diferencia es que Stonehenge está construida con monolitos, con piedras monolíticas, y aquí tenemos un cúmulo de piedras que les fueron dando esta forma circular y que todavía hoy día los prehistoriadores no saben muy bien si fue utilizado como un lugar para hacer algún tipo de ritual, si fue un lugar para tener una observación, de que es un ámbito más religioso o más sacro, evidentemente por la época, por esta relación que había entre los dioses y las personas, pero tenemos actividad muy parecida a lo que se ha encontrado también en Turquía y en algunos otros sitios contemporáneos a lo que sería la parte de la prehistoria. A través de la arqueología bíblica también se ha podido entender que la zona de Galilea tiene hasta cierto punto relación, obviamente, con algunos momentos que nos van a dar, por ejemplo, los jueces, ¿no? El periodo de los jueces con el reino de Israel, y cómo vamos a encontrar a Samuel, a los reyes, y evidencia de algunos asirios, de algunos datos bíblicos que nos ayudan a entender cómo fue toda la historia de esta región. Seguramente ya lo han visto en algunos otros cursos o con Henry, que hay distintas posturas dentro de la arqueología bíblica. Están los que dicen la arqueología es la ciencia que nos ayuda a entender las actividades del hombre o entender al hombre a partir de sus restos materiales, pero que para nada nos va a dar datos en relación a la Biblia. La arqueología y la Biblia van por separado. Hay otros investigadores que dicen, no, la arqueología toda tiene que tener una comprobación arqueológica, ¿no? Y entonces tenemos estas dos posturas como muy extremas, y estamos un poquito los que nos encontramos en el punto medio y decimos, bueno, la arqueología puede dar datos, la Biblia puede dar datos, no necesariamente están perfectamente hiladas o entrelazadas, pero podemos entender cómo se vivía cuando el rey Salomón, cuando el rey David, dependiendo los diferentes hallazgos arqueológicos que se han ido encontrando, ¿no? Algunos datos, obviamente, pues los persas estuvieron por ahí, ¿no? Y eso le va a dar a Galilea una administración económica y política muy particular. Lo mismo que el cómo se gobernaban en Egipto para estas épocas, le va a dar a los distintos gobiernos que va a tener Galilea algunos aspectos muy particulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la primera mención de Galilea como región. Aparece en uno de los papiros que se han encontrado en Egipto, el papiro de Zenón, con el nombre de Galila, ¿no? Y fue identificada como una hiparquía, como un espacio político, administrativo muy particular. Y entonces encontramos en algunos registros arqueológicos de otras culturas y de otras civilizaciones, obviamente, el registro de la Galilea, ¿no? También estamos muy acostumbrados a escuchar el nombre de Galil, a Gayón o la Galilea de los gentiles, ¿no? Y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿quiénes eran los gentiles, no? Bueno, ahorita vamos a entender que la conformación de Galilea en términos étnicos
se fue dando a partir de distintos como grupos que hicieron que Galilea fuera una región como muy cosmopolita. Había habitantes que tenían una influencia persa, habitantes que tenían una influencia de todo lo que es la parte de los fenicios. Tenemos evidencia de Egipto, están los helenos, ¿no? Los griegos que llegaron con Alejandro Magno y Alejandro Magno con toda esta intención delegar a los Ptolomeos y a los que le siguieron, que todo el mundo se volviera de las formas helenas. La palabra helénico o helenismo quiere decir eso, que el mundo tenga las formas helenas. ¿Cuáles son las formas helenas? El arte, la filosofía, la cultura. Pero obviamente también estos helenos absorbieron las culturas, las tradiciones de los lugares que iban conquistando. De tal manera que en la zona de Galilea había muchos paganos, pero también empezó la población por parte de los judíos. Y en esta llegada de los judíos es que vamos a tratar de entender algunos rasgos característicos de los grupos con los cuales pudo haber coexistido y convivido Jesús, que también eso le va a dar a su personalidad una característica muy particular, ¿no? Cuando Alejandro Magno se da la tarea de extender su imperio y conquistar, pues bueno, tenemos aquí la división geopolítica que hace Alejandro Magno y vamos a tener obviamente toda esta región de lo que es hoy día parte de la zona que nos compete a nosotros. Por aquí estaría la Galilea, aquí tenemos Jerusalén. Y si se fijan con este esquema, bueno, en el 1 gobernaba Antígono, en el 2, que es la parte que a nosotros nos compete, está Seleuco, y en el 3 está gobernando Ptolomeo y toda la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Incluyendo la famosísima Cleopatra, ¿no? Entonces aquí tenemos a Seleuco, que va a darle una característica muy particular, cultural y política y económica a la región. Se van a gobernar al estilo de las ciudades-estado de Mesopotamia, pero al mismo tiempo se van a gobernar estas regiones al estilo de las, perdón, toparquías o nomarcas, perdón, o los famosos nomarcas en la zona de Egipto. Y estas dos características en términos de gobierno político van a hacer que el territorio de Galilea sea un lugar muy importante para la recaudación de impuestos, la cuestión administrativa y posteriormente, cuando los romanos llegan y tienen esta región como su provincia, van a aprovechar toda la administración que ya habían dejado cuando Alejandro Magno en satrapías o en los nomarcas o las nomarquías y lo vamos a empezar a entender como las famosas toparquías, ¿no? Es una distinción en términos de administración y cuestiones de geopolítica. También es muy importante entender de cara a los evangelios la famosa Decápolis y aquí en este mapa me gusta mucho porque lo vemos de una manera como muy clara. Todas las ciudades que están nombradas en rojo son ciudades donde vamos a encontrar la presencia judía. Y todas las que están en negrito son las famosas ciudades de la Decápolis o las ciudades paganas. Entonces vean, piensen en algún pasaje bíblico en donde de pronto nos dicen, y Jesús llegó de la otra orilla. Ah, caray, ¿de cuál orilla? De la derecha o de la de la izquierda? Él iba de un lado a otro lado, ¿no? Salía de Cafarnaún hacia la otra orilla, salía de la zona de Magdala, aunque no queda claro en los evangelios el nombre de Magdala, pero sale de aquí y se dirige a la otra orilla. Jesús era muy dado a convivir con paganos. ¿Qué le da, o con gentiles, qué le da a esta región toda la parte de los gentiles? El mismo desarrollo y el mismo surgimiento de la propia Galilea a lo largo del tiempo. Y obviamente va a haber una relación muy particular con las famosas ciudades de la Decápolis, ciudades que fueron demarcadas por el helenismo, por los
lo que fue legando Alejandro Magno y que los romanos aprovecharon para dejar ahí también su huella y de manera particular la región de Galilea en términos de la Decápolis va a depender de Damasco, en el actual Siria, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en Mateo 4:25, en Marcos 5:20 y 7:31, que nos hacen referencia a estas famosas ciudades de la Decápolis, ¿no? Entonces, bueno, también entender un poco que en estas Decápolis era de carácter gentil, ahí vivían los gentiles, los paganos, los que no seguían la ley de Moisés, pero sin embargo, nosotros sabemos que Jesús iba de un lugar a otro. Entonces, también va a ser importante en términos de arqueología poder conocer cuáles son esos datos arqueológicos que nos ofrecen las ciudades de la Decápolis para el siglo primero, con las cuales Jesús también tuvo contacto, ¿no? Sin fallar a sus normas, sin fallar a sus leyes como judío, pero tenía una apertura en términos de personalidad de poder entrar en contacto con los gentiles. Incluso para los que en aquel entonces, para algunos grupos judíos, era como, ¿y este qué hace hablando con los gentiles o con los que no son judíos, ¿no? Y podemos entenderlo en el mismo desarrollo de la Galilea. Me interesa mucho que tengamos presente, me voy a ir un poco sin correr, pero voy a avanzar un poco más. Herodes Antipas, porque Herodes Antipas fue obviamente heredero de Herodes el Grande, pero muchas de las actividades en las cuales podemos involucrar a Jesús en su vida como joven, como adolescente, tienen que ver con algunas de las mandatos que dio Herodes Antipas para embellecer la Galilea. Herodes Antipas lo que buscaba era un poco seguir con el legado de su padre, Herodes el Grande, de hacer grandes construcciones, pero sobre todo de embellecer la región de Galilea y de Perea. Y ahí vamos a tener de manera particular una de estas ciudades que fue la famosísima Séforis, y que obviamente vamos a ver cómo logramos ubicar a Jesús en la famosa Séforis, ¿no? Bueno, aquí está Séforis, ¿no? En este contexto en el que tenemos migraciones del Mediterráneo, de la zona del Mediterráneo, migraciones de la zona de Siria, bueno, de lo que hoy día es Siria. Obviamente tenemos que ver a esta ciudad, la famosa Séforis o Tsíforis, que quiere decir pájaro en hebreo, qué relación o qué aspectos le pudo haber dado esta ciudad a la vida de Jesús. De entrada, pues bueno, Séforis era una ciudad helena que después se vuelve una ciudad romana. Fue capital de Galilea hasta antes del año 19, que es cuando vamos a tener Tiberíades como sí, Tiberíades, perdón, como la capital de Galilea y desde donde se va a regir absolutamente todo. Pero antes del 19, Séforis fue la capital de esta región. Y obviamente Séforis, como buena ciudad cosmopolita, fue una ciudad bella, fue una ciudad que, incluso si ustedes ven este mosaico, nos pudiéramos preguntar, ¿qué hacían los judíos viviendo en un lugar en donde los mosaicos tienen representaciones humanas? Eh, cuando los judíos tienen una normatividad en donde está prohibido la representación de cualquier cuestión humana o animal que pueda como confundir el culto y la adoración a un dios. En Séforis vamos a encontrar estas facetas culturales muy interesantes y es importante porque Séforis está a escasos kilómetros de Nazaret y cuando Herodes Antipas pide que Séforis sea embellecida, es la época en la que Jesús es joven. Entonces, la pregunta sería si Jesús pudo haber de alguna manera participado con sus habilidades heredadas por su padre o enseñadas por su padre en la construcción o la reconstrucción de la famosísima Séforis, ¿no? Fue una ciudad en donde llegaban productos de muchísimos lugares, la evidencia arqueológica es muy vasta, con productos que
exportaban de la misma Séforis e importaban los mosaicos con un estilo heleno, con escritura en latín, con escritura en griego, con escritura en hebreo, las calles, los cardos muy bien delimitados. Tenemos mosaicos que hacen alusión a Egipto. El mosaico que les enseñé ahora, es un mosaico que se le conoce como la Mona Lisa de Israel, porque es un mosaico hermoso, con unas téselas muy finas, con un estilo griego muy particular. Pero obviamente cuando Herodes Antipas va a pedir que esta ciudad sea embellecida, podríamos ubicar o podríamos tratar de pensar en esto, ¿no? La reconstrucción de Séforis, una empresa urbanística sin precedentes en Galilea, tuvo lugar durante la juventud de Jesús. Es de suponer que atrajo mano de obra de las poblaciones vecinas y trabajadores como Jesús y su padre pudieron haber participado ahí. Ojo, no hay ninguna evidencia arqueológica del nombre de Jesús y el nombre de José trabajando en Séforis. Pero no es extraño pensar que si los evangelios, cuando los leemos en sus fuentes originales, nos describen la palabra tectón no es solo carpintero. La palabra tectón quiere decir artesano, constructor, una persona que es muy hábil, que sabe trabajar varias materias primas. Y si Séforis estaba requiriendo de personas que supieran trabajar la piedra, que supieran trabajar la madera, que supieran trabajar el textil, que supieran trabajar la cerámica, y está a escasos kilómetros de Nazaret, no pudiéramos pensar, ayúdenme a pensar un poquito cómo las suposiciones que hacen los arqueólogos. Jesús pudo haber sido uno de estos contratistas que trabajó en Séforis, en la zona de los evangelios. Bueno, antes de mostrarles algunas de las herramientas que se han descubierto, Marcos 6:3 y Mateo 13:15 nos dicen Jesús era un tectón. Claro, si yo leo la traducción ya de la Biblia, me voy a encontrar con que me lo refieren como carpintero, pero realmente cuando se refieren en griego a este oficio de Jesús y el oficio de José, eran tectones, eran más allá de carpinteros, eran jefe de constructores, sabían trabajar la piedra, incluso los podemos ubicar como lo que hoy podríamos decir como arquitectos, aquellos que sabían muy bien qué piedras colocar, dónde colocarlas, cómo cortarlas, la cantidad de piedra que se requiere para, ¿no? Entonces, aunque no nos digan los evangelios de una manera muy puntual, Jesús fue a trabajar a Séforis, la misma necesidad económica de aquel entonces y el dinero que estaba invirtiendo Herodes Antipas para la construcción y el embellecimiento, perdón, de la misma Séforis, nos da algunas pistas para poder ubicar a los tectones de Nazaret trabajando en Séforis. Y si Jesús está descrito como un tectón en los evangelios, pues aquí la pregunta sería si nos suena lógico pensar en Jesús trabajando en toda la zona de Séforis, ¿no? Entonces, hay un proyecto interesante en Nazaret que se llama Nazaret Village, en donde han hecho una reconstrucción arquitectónica basados en la evidencia arqueológica de cómo pudo haber sido un poblado de Nazaret. Y obviamente han colocado las reconstrucciones de algunos de los objetos que se han encontrado en las casas de Nazaret en términos arqueológicos y efectivamente vamos a encontrar objetos para trabajar la piedra, para trabajar la madera, para trabajar el textil, para hacer cestería. Vamos a encontrar también todo lo que es la evidencia para el moler o prensar el aceite de oliva, la vid para hacer el vino.
Y entonces pensemos, obviamente, en todas estas actividades de cara a la persona de Jesús, ¿no? Entonces, no es extraño poder como que imaginar a Jesús y a José junto con todos los gentiles de estilo greco-romano que vivían en Séforis. Aquí un dato importante, por aquí les pongo una imagen de Séforis, ¿no? Algo de lo que queda de Séforis. Es una ciudad verdaderamente hermosa, con unos mosaicos que hay que detenerse a ver con mucho detalle cómo fueron hechos, ¿no? Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Será que la apertura de Jesús a todas las personas durante su ministerio público tiene que ver con su conexión en Séforis? Él estaba acostumbrado a dialogar con judíos, estaba acostumbrado a dialogar con griegos, estaba acostumbrado a dialogar con romanos. ¿Qué tanto pudo haberle dado Séforis con este aspecto cosmopolita de lo que fue la ciudad, una apertura mucho más, por así decirlo, como valga la redundancia, amplia para el diálogo y el contacto con judíos, con gentiles, con extranjeros, con los que venían de paso, con los pobres, con los mercaderes, con los ricos? Ubicar a Jesús dialogando con todo este tipo de etnias y obviamente también de tradiciones culturales y religiosas distintas, ¿no? Aquí les pongo este mapa, aquí tenemos Nazaret y aquí tenemos Séforis, ¿no? Entonces son escasos 4 kilómetros de Nazaret a Séforis. Por aquí tenemos también Canaán, ¿no? Y entonces vean cómo se hace un triángulo muy particular entre Nazaret, Canaán y Séforis, lugares en donde Jesús se movía de una manera como muy, Jesús y todos los pobladores de aquella época se movían de un lugar a otro sin problema. Y obviamente por aquí ubicamos también todo lo que es la parte más baja de Galilea, a menos 200 metros bajo el nivel del mar, que sería la parte de Bethsaida, la parte de Cafarnaún, Tabga, Magdala, ¿no? Como lugares en donde también podemos de alguna manera ubicar a Jesús. Y entonces pensemos en estas como características propias de la zona de Nazaret, de Séforis y de Canaán en cuanto a actividades. ¿Qué actividades económicas se realizaban en esa región, en la región de Nazaret? El trabajo con todo lo que son los tectones. Se ha encontrado mucha evidencia arqueológica que en esos lugares una de las actividades como primordiales era los artesanos, los lapidarios, los ceramistas, eran también hábiles para la elaboración del vino y la elaboración del aceite de oliva o productos derivados de. En cambio, en la región de Galilea, por el mismo contexto geográfico, la evidencia arqueológica nos va a apoyar a entender las actividades de pesca, las actividades relacionadas con la elaboración de barcos, que obviamente servían para ir de un lugar a otro en el mar de Galilea, actividades de comercio y demás, ¿no?